es Dios. Buenos días. El Cristo en mí bendice y honra al Cristo en cada uno de ustedes para el mensaje que Dios tiene programado para cada uno de nosotros en este día maravilloso. Este primer domingo del mes de febrero, el mes dedicado al amor y a la amistad. Y para nosotros los dominicanos, el mes de la patria. Y también el inicio de la temporada de Cuaresma, que para Unity es un tiempo para nuestra preparación y renovación espiritual. Nuestro mensaje en este día tiene el propósito de hacerte consciente de las herramientas que tú y yo poseemos en nuestro interior para iniciar el camino y encontrar al Cristo que en nosotros mora, para renacer y traer a manifestación esa conciencia crística que nos convierte en nuevas criaturas, renovadas, revitalizadas y transformadas. Nosotros nos llamamos cristianos y según nuestra visión, como acabamos de ver, tratamos de llevar a la práctica las enseñanzas del Maestro de Jesús de acuerdo a la filosofía que nos legaron nuestros cofundadores, los esposos Fillmore. Pero al igual que la mayoría de los cristianos, tenemos mucha confusión en lo que significa ser un verdadero cristiano. Las palabras, así como las enseñanzas de Jesús en los evangelios, en sentido general, han sido mal interpretadas o han sido confundidas. Y esto ha traído como consecuencia unos conceptos religiosos basados en la humanidad de Jesús de Nazaret. Esto significa que hemos hecho una religión de su vida. Esta religión nos enseña que Él era el Hijo de Dios caminando por la tierra, con el poder de hacer milagros y con la llave de los cielos en sus manos. Hemos aprendido que si lo reconocemos como nuestro único Salvador, seremos salvos y alcanzaremos la vida eterna. La mayoría de los cristianos, al igual que los hombres y mujeres de la época de Jesús, mantenemos en nuestra conciencia esa separación de Dios y nosotros. Por eso es que aunque creemos en Jesús, no nos sentimos capaces de lograr lo que Él logró con su vida. Hemos confundido al hombre con el potencial crístico que Él manifestó. Ese divino potencial crístico es inherente a cada ser que puebla este planeta, pero no se convierte en un poder práctico hasta que no lo creamos, lo aceptemos y lo pongamos en acción tal y como lo hizo Jesús. Nosotros, igual que Él, debemos descubrir ese potencial crístico en nuestro interior. Esa debe ser nuestra meta como cristianos. Obviamente, es una meta a largo plazo. No sabemos el tiempo o las vidas que puede llevarnos, pero debemos seguir hacia adelante hasta lograrlo. A lo largo del camino hay libertad y vida abundante si nos mantenemos firmes, manteniendo nuestra visión en el Cristo interno de nuestro ser. Nuestro propósito en este día es que podamos comprender cómo llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús, nuestro guía en el camino, para llegar al encuentro del Cristo que en nosotros mora de una forma más sencilla. Es precisamente en la temporada de Cuaresma que se acerca que rememoramos su vida, pasión y muerte. Y nos hacemos el firme propósito de seguirlo, para posteriormente continuar nuestra misma forma de vivir hasta la Cuaresma del próximo año. ¿Sí o sí?
Algunos, sinceramente, buscamos imitar la vida de Jesús para lograr su aprobación y formar parte de su reino. Otros, por miedo o por temor, siguen conceptos y preceptos religiosos interpretados de acuerdo a la concepción de la iglesia de que se trate, convencidos de que deben arrepentirse porque Cristo viene pronto, antes de la gran tribulación que nos espera por no cumplir con sus expectativas. Como cristianos podemos elegir el camino trazado por Jesús si así lo decidimos. Pero hay un refrán muy popular que nos dice que todos los caminos conducen a Roma. Esto significa que eventualmente todos llegaremos a la meta de nuestra realización espiritual, independientemente de cualquiera de los caminos escogidos. Más aún, aunque no creas en Jesús, algún día tú también llegarás a su realización como ser espiritual que eres, reconociendo tu origen divino y trayendo a manifestación la conciencia crística, esa que sabe que Dios es la fuente de poder, que tú y yo somos los coherederos de todo su bien. Ese fue el gran descubrimiento de Jesús y la base de su enseñanza. Él no fundó ninguna religión, ninguna iglesia, como lo confirman sus palabras en Mateo 5:17, que Wilfredo nos va a leer. Hágase la luz. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La luz se hizo. Amén. Esto significa que Él vino a hacer más claro el mensaje de los profetas y a poner en práctica la enseñanza de Dios Padre implícitas en la ley. Él no formuló credos, ritos ni teología. El alfa y la omega de su enseñanza es la divinidad del hombre, su divinidad, pero también la divinidad tuya y mía. Él reconoció a Dios como esa divinidad en su interior, pero que también está en el exterior. Un potencial divino, el principio de bien absoluto disponible para cada uno de nosotros, sus hijos amados. Pero esta concepción de Dios que externó Jesús hizo que los judíos de su época quisieran apedrearlo por la blasfemia de que siendo hombre se hiciera Dios. Pero él le contestó lo que nos dice el versículo 6 del Salmo 82. Somos hijos de Dios. Ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Como vemos, Jesús no se amedrentó. Le contestó con esto que acabamos de leer. Y le dijo más, que la escritura no puede ser quebrantada. Todo esto significa que él estaba expresando lo que está escrito en la ley para él y todos los seres humanos. Y basado en su comprensión, él nos está diciendo que Dios es una presencia inmanente y trascendente en cada uno de nosotros, como nos lo dice nuestro primer principio Unity. No son conceptos religiosos que nos señalan una forma de creer o adorar. Por lo contrario, es una relación personal con nuestro Creador, una nueva forma de vivir plenamente ante el reconocimiento de esta verdad. Han pasado más de 20 siglos desde que Jesús dijera esta verdad. Pero la única diferencia entre los judíos de su época y nosotros es que nosotros no dudamos de que Él es el Hijo de Dios. Pero igual que ellos, no creemos que nosotros también podemos serlo. Hemos aceptado que somos viles gusanitos de la tierra, incapaces de apropiarnos de sus palabras, para igual que Él, traer a manifestación nuestro divino potencial, como Él lo manifestó.
realmente se nos hace difícil creer que lo que Él hizo y más aún nosotros podemos hacer, aunque no nos digo en palabras. Por eso es que nuestro objetivo es que puedas comprender esta verdad de sus palabras, que reconozca que Dios no hace acepción de personas y que está disponible para ti y para mí como lo estuvo para Jesús. Aquí, en Éxodo 3:14, podemos leer, Wilfredo, por favor. Dios dice su nombre a Moisés para servir al pueblo de Israel en Éxodo 3:14, con estas palabras: yo soy. Esa fue la respuesta que dio Moisés, que le dio Dios a Moisés cuando lo cuestionó para llevar su mensaje de liberación a los hijos de Israel esclavos en Egipto. Cuando le dijo, ¿quién le voy a decir yo que me mandó? Él le dijo, yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y tú le vas a decir, el yo soy me envió a ustedes. Entonces, la misma escritura nos están diciendo que el nombre de Dios es yo soy. Este es un nombre impersonal y universal. Pero cuando tú y yo nos apropiamos de Él, lo hacemos, lo personalizamos y lo individualizamos en nosotros. Y eso hace que lo convirtamos en la esencia de la potencialidad de Dios expresándose como tú y como yo. El yo soy es el formador dinámico de nuestro mundo, su energía creativa, que trae siempre lo que nosotros deseamos, aquello exactamente que hemos creado. Y creo que ayer la reverenda Juliana trató mucho ese tema en el seminario. Por eso yo le decía anoche, porque por razones ajenas a mi voluntad no pude estar, que había una solamente, porque yo no sabía que yo iba a tratar eso. Sin embargo, estamos unificados en lo mismo, en ese yo soy, que es nuestro verdadero nombre, nuestro nombre espiritual. Cuando nosotros unimos a nuestro yo, nos unimos a nuestro yo soy, sale nuestro poder creativo, porque nos hemos unido con la mente infinita y se hará manifiesto lo que nosotros queramos. Todas las energías creativas están preparadas siempre para entrar en acción cuando tú y yo hacemos un reclamo. Dicen los reverendos Jafola, que es como si cuando tú estás en una habitación y está todo el mundo conversando y llega alguien y todo el mundo se calla. Entonces, cuando nosotros afirmamos ese yo soy, hay un silencio energético para que, escuchando, para esa energía ir a formar eso que nosotros estamos decretando. Porque su función es darnos lo que nosotros queremos. Pero si nosotros unimos una limitación humana a nuestro yo soy, estaremos limitando su expresión a través de nosotros. En otras palabras, estaremos tomando el nombre de Dios en vano, como nos dice Éxodo 27. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Y la canción del mes les decía que la palabra y el pensar tienen poder creador, que aprendamos a construir. Tengamos cuidado para el construir. Por eso tenemos que tener cuidado para decir yo soy. Porque yo no puedo decir yo soy por ti. Yo digo yo soy por mí y tú dices yo soy por ti. Jesús sabía que él tenía que realizar su unidad con Dios y actuar desde esa unidad. Su enseñanza está basada en su reconocimiento de ese yo soy que es Dios. Cuando él declaró el Padre y yo, uno somos, nos está diciendo que el yo soy es el punto de unidad entre Dios y Él, que ese es el Cristo de nosotros, que es semejante a Dios, eterno, puro e incambiable. Sus palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos están enseñando que la misma presencia yo soy,
que estaba en Él está en cada uno de nosotros y que es la semilla de nuestra salvación, nuestro camino, nuestra verdad y vida, que es la llave que abre la puerta de lo que debemos ser, seres espirituales con poder y autoridad en esta experiencia humana que estamos viviendo. Cuando nosotros reconocemos esta verdad, ya estamos listos para tomar la decisión de seguir el camino trazado por Jesús, para igual que Él, tener nuestro encuentro personal con el yo soy de nuestro ser. Su invitación es a seguirlo. Es la misma que Él hizo a sus apóstoles y a todos sus seguidores. Que miremos como Él vio, que Dios es una presencia divina disponible para cada uno de nosotros. No existen requisitos especiales, restricciones, visas ni pasaportes para iniciar el camino que nos conducirá desde este lugar que nos encontramos a nuestro interno ser, donde mora el Cristo, la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros. Es desde ese lugar que llamamos reino de Dios que nos hacemos conscientemente conscientes que somos dioses, seres espirituales con poder y autoridad sobre toda la creación. Y nos apropiamos de nuestro verdadero nombre, que es el yo soy. Definitivamente, Jesús descubrió el potencial divino en su interior, manifestando su yo soy plenamente. Su enseñanza fue hacernos la revelación que ese potencial también es en nosotros, cuando la conciencia crística toma el control de nuestra mente y nuestro corazón, para reconocer que el reino de los cielos, ¿dónde está? Dentro de cada uno de nosotros. Su gran demostración fue probarnos que su muerte y su resurrección, con su muerte y su resurrección, que ese potencial divino que es Dios, es en cada uno de nosotros, es indestructible, incorruptible y eterno. En otras palabras, podemos ir más allá del final de todas las cosas hacia una nueva oportunidad y una nueva visión de vencimiento. Todo hombre es un ser espiritual, es decir, un Cristo en potencia. La diferencia entre Jesús y cada uno de nosotros no es de capacidad espiritual, sino de demostración de esa capacidad espiritual que está en cada uno de nosotros. Pero es desafortunado que nosotros hayamos colocado a Jesús en una nube donde no podemos entenderle ni identificarnos con Él. No es raro que nos excusemos y tratemos de justificarnos cuando fallamos en ser un verdadero cristiano. Por ejemplo, cuando somos incapaces de perdonar una ofensa y ver al Cristo en el otro. Y nos decimos a nosotros mismos que no podemos imitar a Jesús, porque Él era un ser especial, hijo de Dios. Y nosotros, pobres pecadores, incapaces de lograr ni siquiera el 0.1% de lo que Él pudo realizar. Jesús fue un hombre que se hizo consciente de su divinidad. Él fue la manifestación del potencial crístico. Pero tú y yo podemos elevarnos a su nivel porque también somos hijos de Dios, a pesar de estar esclavizados por nuestra conciencia de error. Él está disponible para cada uno de nosotros a través del yo soy, para liberarnos y traer a manifestación nuestra divinidad aquí y ahora. Esta es la base de la enseñanza
de Jesús que llamamos cristianismo, sin la cual este no tendría ningún sentido. Jesús insiste en que el poder que lo sostenía a él también puede inspirar y sostenernos a cada uno de nosotros. Él vio la divinidad en toda la gente y los estimuló a ver el bien, el ser de Dios en todas las personas con las que entraran en contacto. Nos dijo que debemos creer en la divinidad de cada individuo y en su derecho a la salud y al logro de sus más caros ideales. El reverendo Eric Butterworth, en su libro Descubre tu poder interno, nos presenta este Jesús de lo que nosotros te estamos hablando. Él nos dice: Jesús fue un hombre que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, como nos dice Hebreos 4:15. Él hizo los vencimientos en el sendero de su vida, no porque no pudiera pecar, sino porque no quiso hacerlo. No fue un hombre corriente, pero fue un hombre. Él fue llamado maestro, no por la manera de su nacimiento, sino por el vencimiento victorioso a lo largo de su vida. Por todo el camino, aun cuando enseñaba y sanaba, estaba envuelto en su propia labor de autodominio. Entonces, la creencia de que Jesús expió de manera externa por nuestro pecado no es salvación. Fue el Cristo en Jesús quien dio su vida y sustancia corporal, que fueron regados como una semilla en el suelo de la mente de nuestra raza. Y es nuestro privilegio apropiarnos de estos elementos e incorporarlos en mente y cuerpo. Esa es la salvación, que se basa únicamente en un logro interior, en un cambio de conciencia que nos permite recuperar los atributos que Dios nos ha dado y que son nuestro derecho espiritual de nacimiento. No es un milagro ni un sacrificio personal, sino es un regalo de nuestro Padre, Madre, Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos reconocer esta verdad, nos vamos a liberar de todas las limitaciones y vamos a ver ese camino que Jesús emprendió. Porque la mente y el cuerpo van a ser elevados a ese lugar en la conciencia donde se van a hacer uno con ese yo soy, ese Cristo que en nosotros mora. Y esta purificación de la mente solamente se produce por el Cristo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos apropiamos de la mente crística, hemos encontrado nuestro Salvador y somos salvos de la pobreza, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús sabía que nuestra mente humana se envuelve en sus propios pensamientos erróneos que nos traen confusión y oscuridad y desolación. Más allá de la redención, a menos que la luz divina de la comprensión se manifieste. Él supo cómo acelerar su luz interna y siendo Él la luz, nos mostró cómo alcanzar la misma brillantez espiritual. Jesús nos dijo que la única manera de redención es incorporar el gran yo soy en nuestra conciencia. Siguiendo su guía, lograremos los mismos resultados que Él logró. Él es nuestro maestro, porque al descubrir su potencial, el Cristo en Él nos dijo: si tú sigues mi camino, encontrarás al Cristo en ti. Si tienes fe, puedes hacer lo que yo hago.
si no realizas tu unidad básica con el infinito, si no te identificas conscientemente con la verdad, afirmando tu nombre, yo soy, te estarás relacionando con las cosas materiales del mundo, que te traerán un foco de confusión, que te llevarán a la destrucción y a la muerte. Cierra tus ojos, si así lo deseas, y aprópiate de cada una de las letras de esta canción para entregar tu personalidad a esa individualidad que es en ti como lo fue en Jesús. Así, queremos ser como el Maestro. Desde el punto de vista de nuestro enfoque, esta canción está afirmando que tú y yo, conscientemente consciente, queremos despojarnos de esa conciencia de error y entregarnos en mente y corazón a esa conciencia crística que manifestó Jesús y que lo han convertido en nuestro Maestro, para llegar al camino de perfección en nuestro propio interior. Tomar la decisión de relacionarnos con el infinito y actuar como si fuéramos el unigénito de Dios. Queremos ser como el Maestro, dominar nuestra voluntad personal y expresar la luz de Dios, la divinidad que Él expresó. Pero
es necesario que sepa que no basta con querer. Tenemos que actuar. Y esto requiere un cambio radical de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Ese es el verdadero significado de arrepentirse y nacer de nuevo, que tanto escuchamos, pero que poco comprendemos. Es necesario que estés dispuesto a seguir las enseñanzas de Jesús hasta emprender el camino hacia tu divinidad. Empoderarte, como es la palabra de moda en el día de hoy. Vamos a empoderarnos de las enseñanzas del Maestro para nosotros poder iniciar nuestro camino hacia la divinidad. Debemos dejarnos guiar hacia el mundo maravilloso del Cristo en nuestro interior para que podamos sentir en la profundidad el Espíritu como Él lo sintió, donde sabrás, y sabrás que sabe, que eres una ilimitada expresión del infinito. El Maestro nos asegura que cuando realicemos esta verdad, como Él la realizó, estaremos capacitados para hacer todas las cosas que Él hizo y más aún. Jesús de Nazaret. Jesús es el nombre que representa una expresión individual de la idea crística. El hombre que se volvió divino por el descubrimiento de la dinámica innata dentro de todos los hombres. Cristo es el principio encarnado del Dios hombre. Es el hombre divino, la autovivencia de Dios en el hombre. Y Jesucristo es el cuerpo de todas las ideas divinas. Existe eternamente en la mente del ser como el unigénito de Dios, el Mesías, el ungido, el principio viviente, activo en el hombre. Es el estado de conciencia a que todos nosotros debemos llegar. En conclusión, Jesús es el hombre que se volvió divino al descubrir la divinidad en él. El Cristo es una relación de unidad que se manifestó en Jesús como se debe manifestar en nosotros. Esa relación de unidad de Dios con el hombre. Y Jesús se hizo tan consciente de esa relación crística que eventualmente no podemos decir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Se convirtió en Jesucristo, como ya vimos, un estado de conciencia al que tú y yo podemos llegar si tomamos la decisión de esforzarnos para lograr lo más elevado, la realización de la divinidad en nuestro interior. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, pero debemos tomar la acción de encontrar la divinidad como Él la encontró. Debemos reconocer que Dios no es un objeto de adoración, sino una presencia morando en nuestro interior, una fuerza que nos rodea y un principio por el cual vivimos, nos movemos y somos. Todo el que capte ese concepto de Jesús sobre la divinidad se encontrará envuelto en una nueva conciencia que cambiará su vida total y definitivamente, porque utiliza la única vía verdadera a la comprensión de la vida eterna, que es la conciencia universal. Todo esto hace que la influencia de Jesús en la raza sea inmensurable, infinita y eterna. Nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, nos dice que Jesús es el señalador del camino, que vino para que tuviéramos vida abundante. Esto es, vino a despertar al hombre a las posibilidades de su propia naturaleza. Y cuando nosotros
descubrimos esas posibilidades de nuestra propia naturaleza, entonces ese es el punto de partida en la realización espiritual, que es la correcta comprensión del uno que designamos todopoderoso. Ya estamos claros que no es suficiente afirmar que creemos en Jesús y que Él es nuestro Salvador. Esta actitud pasiva y contemplativa de lo que es Jesús no es suficiente. Él mismo nos dijo, hasta ahora, ¿qué? El Padre trabaja y yo trabajo. Por tanto, es necesario que tomemos la acción para traer a manifestación esa conciencia crística, tomando la decisión de renovar nuestra conciencia. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo a los romanos, pero que lo es también para ti y para mí, y que Wilfredo nos va a leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y estas palabras son tan actuales hoy como lo fueron ayer, porque nos mantenemos conformes frente a una sociedad injusta, sin valores o con ellos cada vez más deformados. Una sociedad que nos traza las pautas de lo que debemos hacer para ser o sentirnos felices, donde se vale todo. Todo es permitido para conseguir nuestros objetivos, que nos dicen cómo debemos educar a nuestros hijos, dónde debemos llevarlo, qué debemos hacer, qué debemos comprarle. Todo está permitido, porque todos decimos que queremos que la ley, que haya régimen, que haya costumbre, siempre y cuando no nos toque a nosotros. Porque ya cuando nos toca a nosotros, ahí no. Ahí no. Y en el día de hoy, y no solamente aquí, sino que en el mundo entero, para justificar algo que está mal hecho, decimos, pero fulano hizo otra cosa peor y no le hicieron nada. O sea, tratamos de justificar los errores con otros errores mayores. Entonces, como vivimos en una sociedad de consumo que cada día nos exige más, entonces, no importa el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, a los demás y a la madre tierra, que hoy grita por los daños ecológicos que le estamos ocasionando. No nos importa. No nos importa secar un río para tomar la arena para hacer una construcción. No nos importa quitar el agua a quien la necesita para nosotros llenar nuestra piscina, por ejemplo. Todas esas cosas nosotros las vamos haciendo. Y déjame decirte, la felicidad es algo que todos nosotros buscamos. Y es natural que la busquemos y la deseemos, porque fuimos creados para ser felices. No fuimos creados para vivir en este valle de lágrimas. Por eso es que intuitivamente sabemos que nos falta algo, que necesitamos algo. Y nos pasamos la vida tratando de buscar para lograrlo y poder vivir una vida plena con gozo y entusiasmo. Pero lamentablemente nos hemos conformado a este siglo, cualquiera que sea, porque todos son iguales. Tratamos de adaptarnos al mundo para obtener bienes materiales, acumulando cosas, desarrollando conocimiento intelectual para lograr el éxito. Queremos alcanzar reconocimiento en todos los ámbitos en que nos desempeñemos. Y a medida que vamos obteniendo triunfo, nos damos cuenta de que nada es suficiente, porque siempre queremos más y más. Si por el contrario no logramos lo que deseamos, somos capaces de atentar contra nuestra vida o la de los demás, sin importar los medios a ser utilizados. Esta necesidad de ser felices nos mantiene deprimidos y frustrados y nos impulsa al uso de sustancias alucinógenas
o cualquier tipo de droga, a realizar deportes extremos o actividades que nos llevan al borde de la muerte. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer nunca es ni será suficiente. Nos movemos en un círculo vicioso para finalmente darnos cuenta que nada, por más que sea, nos satisface. Por eso vemos tanto suicidio. Les decía en la clase de Biblia que había visto en el día de ayer que 3 pastores evangélicos en Brasil se habían suicidado. Y eran líderes de sus congregaciones, con unas congregaciones prósperas. Pero, ¿qué resulta? Que como decimos, vamos viviendo una religión basada en preceptos y en cultura y no hacemos ese encuentro con nosotros mismos. Y llega un momento que no podemos y tomamos la vía más fácil, digo yo, en algunos aspectos. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos que estar claros que todo lo que hagamos o dejemos de hacer nunca será suficiente. Porque esa necesidad está reflejando el deseo de nuestras almas, que no pueden ser satisfechas con nada en el mundo material. Entonces, todo esto es lo que contribuye a este mundo tan caótico que nos ha tocado vivir. El aumento de los desastres naturales, las guerras, los suicidios, el uso de sustancias prohibidas y dañinas para nuestra salud, el aumento de nuevas enfermedades y nuestro crimen al medio ambiente. No sé si ustedes recibieron, yo recibí ayer y me impactó mucho, en un país de África, que en abril ya no va a haber una gota de agua. Una gota de agua no va a haber, porque hace 3 años que no llueve. Entonces, vamos a hacernos conscientes. No puede ser que por nosotros querer satisfacer nuestros deseos egoístas, le hagamos tanto daño a nuestro mundo, a nuestro alrededor. El hombre está busca nuevas alternativas en los ámbitos de la ciencia, también en la exploración del universo, buscando vida en otros planetas y un largo etcétera. Y todo esto es esa búsqueda incansable para lograr satisfacción. Todo lo que logramos, como ya les dije, es insuficiente, porque solo sirve para la satisfacción externa. Y nosotros, lo creamos o no, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces nunca vamos a estar satisfechos. Y cuando llega a ese extremo, porque nos decía uno de nuestros poetas, que el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando llegamos a esos extremos, que percibimos de que debe haber algo más, que esto no puede ser todo, entonces es la necesidad de nuestra alma buscando. Y entonces nosotros comenzamos esa búsqueda ya no en las cosas materiales, sino que tratamos de buscar una búsqueda para satisfacer en nuestras necesidades, que nos dé soluciones y respuestas. Y entre las alternativas que decidimos explorar se encuentran las diferentes religiones y corrientes filosóficas, porque creemos sinceramente que en ellas vamos a encontrar la respuesta a nuestros anhelos. Pero como lo decía, esa necesidad de nuestras almas que nos impulsa a esa búsqueda incesante, va a llegar el momento en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos. Y es en ese encuentro personal con nuestro propio yo que podremos realizar que estamos buscando fuera lo que está dentro de nosotros. Esto es indispensable para nuestra transformación espiritual. Aunque las religiones y los grupos filosóficos pueden ser activadores de tu conciencia, es necesario que tengas un encuentro contigo mismo,
que dejes tu actitud conformista y que establezcas nuevos paradigmas. Que estés dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, rompiendo esquemas, convirtiéndote en un revolucionario de tu propia mente para comenzar tu liberación. Es desde allí, desde tu yo soy, que se te van a revelar todas las respuestas y tus inquietudes van a ser satisfechas. Y de esa manera, con esa conciencia crística, comenzarás a unificarte con esa fuente inagotable que es Dios en ti, de donde emana todo tu bien. Tendrás la certeza de haber encontrado todo lo que necesitas para ser feliz. Sabrás que aunque no es oro ni plata, es mucho más que ello o cualquier otra cosa material que puedas imaginar. El yo soy en ti, con que te has unificado, te traerá a manifestación todo, absolutamente todo lo que tú puedas desear. Y reconocerás la gloria, que la gloria y la felicidad eran tuyas antes de que el mundo fuera. Esa es la verdad que el Maestro Jesús nos enseñó y que escribió Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que significa que no estamos limitados, que hemos podido liberarnos de la esclavitud, de la conciencia, de los sentidos y de este mundo material al que le habíamos dado el poder de dominarnos y confundirnos como ovejas sin pastor, que era el lamento de Jesús cuando veía a su pueblo. Definitivamente ya no más. No seremos ovejas sin pastor, porque el Cristo es nuestro pastor. Hemos escuchado su voz y hemos tomado la decisión de seguirlo para ser un vencedor, como lo fue Jesús, nuestro hermano mayor y guía en el camino de perfección. Si tú quieres, tú puedes. Ya sabes que el yo soy es la llave de tu liberación para manifestar el Cristo que en ti mora, con poder y autoridad sobre toda la creación, hasta alcanzar la conciencia plena de Jesucristo. Te reitero que esta temporada de Cuaresma que se aproxima es una oportunidad para profundizar en las enseñanzas de Jesús y de esa manera traer a manifestación nuestro potencial divino como Él lo manifestó. Reconociendo que somos seres espirituales, viviendo una experiencia humana con capacidad de convertir el agua en vino, dejando de vivir una vida insípida, inodora e incolora, que son las cualidades del agua. Vamos a poder cambiar esas condiciones negativas y débiles y esas viejas creencias que nos mantienen atados y esclavizados. Ahora tenemos el poder de transmutarlas en alma y cuerpo para manifestar esa vida nueva de Cristo, llena de luz, amor y energía vital. Todo esto en nuestra mente transformada, que nos va a permitir manifestar nuestra perfección espiritual innata. Ese es nuestro mensaje en este día. Que podamos apropiarnos de las enseñanzas del Maestro Jesús para traer a manifestación esa conciencia crística como Él la manifestó. Como le decía, no sabemos el tiempo ni las vidas que nos tomará, pero estamos en el camino y eso es lo importante. Entonces, en esa conciencia vamos a tomar nuestras ofrendas, vamos a bendecirlas, reconociendo que es sustancia divina que fluye de mí hacia los demás y que regresa crecida y multiplicada en ricas bendiciones. Mientras la entregamos, nos unificamos con esta oración, camino de eternidad, con la certeza de que tomados de la mano de Jesús, caminamos al encuentro de nuestro yo soy, el Cristo del Dios viviente. Y vamos a decir, el amor divino
fluyendo a través de mí. Bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que yo soy, aquí y ahora. Ustedes se la saben todas, es un himno muy conocido de Unity. Caminando, caminando de la mano de Jesús, compañero en el camino yo encontré, buscadores de la luz, caminando sin cesar, por caminos abrazados por Jesús. Quiero explorar mi esplendor en honduras de mi ser y consagrarle mi alma para que sea su querer. Yo soy uno contigo y toda la creación. Sigo el camino de mi regeneración. Caminando nuestra meta alcanzaremos, estudiantes expresando su verdad, buscadores de la luz, caminando sin cesar, luz del mundo, camino de quiero explorar mi esplendor en honduras de mi ser y consagrarle mi alma para que sea su querer. Yo soy uno contigo y toda la creación, y así yo sigo el camino de mi regeneración. Amén. Te propongo y me propongo que en esta Cuaresma 2018 podamos profundizar en las enseñanzas del Maestro Jesús, llevándolas a nuestra vida para hacerlas parte de nuestra mente, para poder transformar nuestra conciencia y de esa manera ser levantados y resucitados para resplandecer al manifestar al Cristo en plenitud. La invitación está hecha. Tú y yo tenemos el control y la decisión para ser esa nueva criatura que estamos destinados a ser. No importa lo crudo del invierno, porque el Cristo da el calor para ese verano de nuestras almas. Y quiero compartirle este pensamiento de Albert Camus, que así lo confirma. En lo más crudo del invierno aprendí por fin que dentro de mí hay un verano invencible. Dios le bendiga.